veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, ya está con nosotros Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a toda la audiencia. Bienvenido al Futuro Tiene Historia, como siempre, con este desafío, el desafío de revisar la historia. Y en este caso vamos a revisar la historia de lo que muchos en la jerga popular denominan el rosarino más famoso, un hombre que claramente a lo largo de su vida dijo una frase que creo que la vamos a ir debatiendo a lo largo de este programa especial, y tiene que ver con que podrán morir las personas, pero jamás sus ideas. Bueno, este programa tiene que ver un poco con eso, con la idea y el pensamiento político de Ernesto Che Guevara, que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos minutos, Daniel. Sí, lo vamos a ver, y a mí particularmente me interesa tomar uno o dos temas clave, que es, entre otras cosas, la relación con el Che Guevara, Perón en el exilio y con el movimiento nacional popular más importante de Latinoamérica, que casualmente es el peronismo en la República Argentina. Con tu comentario, con tu video, y después intentando acercarlo muy plenamente al Che Guevara, porque tenemos un relato hecho por Pacho O'Donnell y que de alguna manera tiene como partícipe y como protagonista a quien fue el biógrafo más importante de Juan Domingo Perón, que fue Enrique Pavón Pereira. Bueno, de ese relato de Pacho O'Donnell vamos a contar dos encuentros importantes que tiene Perón en el exilio, en su exilio en España, con Ernesto Che Guevara. Bueno, Daniel, y como siempre vamos a tener la oportunidad, y lo vamos a ver a continuación, de ir un poco viendo un video y un especial que desarrolló el canal Encuentro contando el pensamiento político de Ernesto Che Guevara. Ya lo haya terminado. La idea fundamental de Guevara está en un pequeño folleto que dice: la revolución cubana, excepcionalidad histórica o vanguardia en la revolución de América Latina. Entre estas dos posiciones es que Guevara estructura su pensamiento. ¿Cuál va a ser la resolución de Guevara? Que la revolución cubana no es una excepcionalidad, y llama a los que sostienen esta tesis los excepcionalistas, con un desdén tremendo. Entonces, lo que dice que lo único que tiene de excepcional la revolución cubana es la extraordinaria figura de Fidel Castro. Pero aparte de eso, la revolución cubana es el modelo y la vanguardia para la revolución en América Latina. Es decir, hay una exportabilidad de la revolución cubana que plantea Ernesto Guevara en este texto. Esta exportabilidad es muy discutible. E incluso Osvaldo Bayer, en un texto de Rebeldías y Esperanzas, le dice a Guevara que tenga cuidado porque en la Argentina las fuerzas de represión son enormemente más poderosas que en la Cuba de Batista. Y Ernesto Guevara le responde: son todos mercenarios. Bien, hay unas enormes diferencias entre Guevara y Castro. En realidad, dos personalidades tan poderosas pareciera que no hubieran podido coincidir en la isla de Cuba. En principio, Ernesto Che Guevara no acepta la relación tan así tan cercana, tan carnal de Castro con la Unión Soviética. Hay una frase que se dice en Cuba, que durante muchísimo tiempo se llamó el cheque a lo que venía mensualmente de la Unión Soviética hacia Cuba. Pero además de esto, Castro es un político. Un político es alguien que calcula cuidadosamente cada uno de sus movimientos, que quiere ser alguien que trabaja sobre terreno seguro, que tiene tácticas, que tiene estrategias, que hace alianzas con gente con la que no está de acuerdo, que le da abrazos a tipos a los que detesta. Por eso esto es hacer política. El Che no hacía política, el Che quería ser un héroe, y en este sentido es que le dice finalmente a Fidel: yo ya no tengo lugar en Cuba, me voy. El fundamento que él tiene para su lucha
es la liberación de los países de América Latina. Primero, la grandeza de Ernesto Guevara, y esto es lo que lo mantiene a él como el hombre rebelde, es que, aunque él tiene una tesis equivocada, sin embargo es una tesis en la que él cree. Y esa tesis en la que él cree, él se juega la vida por esa tesis. Es decir, él va a hacer el foco guerrillero, no manda a nadie a hacer el foco guerrillero. La grandeza de Guevara está en que es un asmático que va a una selva húmeda que lo va a matar solamente por eso. Pero además es un hombre de profundas convicciones que va a dar su vida por esas convicciones. El martirologio no tiene por qué ser exaltado, porque si solo vamos a tener mártires, nunca vamos a ganar. No sé si ustedes conocen el comienzo, y con esto me voy a despedir, de la película de Coppola sobre Patton, cuando Patton dice: nadie gana una guerra muriendo por la patria, más bien la gana logrando que el otro hijo de perra muera por la suya. Entonces, Ernesto Guevara, aunque se equivoca, encabeza el movimiento de su equivocación. Y esto lo lleva a una muerte de una cristicidad, por decirlo así, un martirologio crístico que hace de él la poderosa figura que sigue siendo, que es la figura de un rebelde fiel a todas sus convicciones y que no va a renunciar a ninguna y no va a negociar ninguna. Este fue Ernesto Guevara. Gracias. Bueno, ahí teníamos la oportunidad de ir viendo en este video especial presentado por el canal Encuentro, una serie de tesis y análisis que en este caso Feynman iba planteando con respecto a la figura de Ernesto Che Guevara, destacando entre algunas de las cuestiones esta cuando él habla de Ernesto Che Guevara y se refiere a su figura como un revolucionario. Ahora sí, y muchas veces hablamos de revolución, en el siglo XX la revolución se concibe por el marxismo como un cambio de estructuras. Teniendo en cuenta este concepto, es evidente que Ernesto Che Guevara era un revolucionario, un hombre que intentó cambiar las estructuras, tanto en Cuba, cuando junto con Fidel Castro y sus seguidores empieza a plantear un nuevo modelo político y económico, como así también intenta llevar la revolución a distintos continentes. Por eso creo que esto es importante destacarlo, esta visión revolucionaria de Ernesto Che Guevara. Sí, yo con el profundo respeto que le tengo a José Pablo Feynman, en lo que no adhiero en su totalidad es cuando él habla del hombre rebelde. En realidad el Che Guevara lo que plantea es el hombre nuevo, y el hombre nuevo realmente tiene un compromiso permanente con ese proceso revolucionario que lo va a llevar a la liberación definitiva. Sin eso es imposible entenderlo cuando él lo plantea como el hombre nuevo, como el hombre comprometido con su proceso y fundamentalmente con la lucha contra el imperialismo. Y cuando digo que nos intentamos en este momento vincular al Che Guevara con el peronismo es porque no hay duda que independientemente de la influencia que deja fundamentalmente en los sectores fines de la década del 60 y principios de la década del 70, que tienen que ver con la formación de las fuerzas políticos militares que tiene el peronismo, como la FAP, como la FARC o como Montoneros, esto tiene una raíz y un inicio, y es el contacto que inicia Ernesto Che Guevara con Juan Domingo Perón en el exilio. Son dos los encuentros, el primero en el año 64, el segundo en el año 66, los que de alguna manera son protagonistas de esto, vuelvo a insistir, es Enrique Pavón Pereira, es Rogelio García Lupo, que va a trabajar a Cuba después con lo que es la Agencia Latina, esa agencia de noticias que empieza a difundir desde Cuba hacia toda Latinoamérica el proceso cubano. Y también, bueno, rescatado por Pacho Donel. Y sería interesante saber que previo a esa situación, quien de alguna manera fue el articulador de esa relación entre Perón y el Che Guevara, se llamó John William Cook. Y después, para terminar, con esta sensación de que realmente la relación del Che Guevara con el peronismo es lo que termina escribiendo de puño y letra Juan Domingo Perón el 24 de octubre de 1967 al enterarse definitivamente de la muerte de Ernesto Che Guevara. Y Perón escribe para su peronismo en la Argentina, para su peronismo en la resistencia, estas palabras: compañeros,
Con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con la valentía, la decisión que enfrentan a la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas apuntaladas por militares títeres del Pentágono mantienen en América a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esa lucha como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor, un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir. Y Perón, para terminar, termina diciendo: el peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción, empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en toda Latinoamérica. Esto es de puño y letra de Juan Domingo Perón el 24 de octubre de 1967 al enterarse fehacientemente de la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Y es más, de los dos encuentros que tiene Perón con el Che Guevara, el primero en el 64, donde el Che le va a ofrecer la posibilidad de tener ayuda económica para los procesos revolucionarios en América, y el segundo, cuando de alguna manera, ya yéndose de Cuba, le va a contar a Perón que va a iniciar el proceso revolucionario en Bolivia, Perón le termina aconsejando que en función de que él ya había pasado en su parte de su instrucción militar en Bolivia y en la selva brasilera, le dice: Guevara, el clima lo va a terminar matando a usted. Quizás usa como argumento este tema de un consejo clínico, un consejo médico, porque de alguna manera, sabiendo que el aislamiento que iba a tener el Che Guevara, sobre todo porque el Partido Comunista Boliviano le iba a quitar su apoyo, bueno, lo iba a terminar llevando a la encrucijada que lo lleva y lamentablemente a perder su vida. Este mensaje, esta recomendación que le da Perón, de alguna manera, en esto que era de construir el hombre nuevo y el proceso revolucionario en toda Latinoamérica, es lo que lo lleva a Ernesto Che Guevara a entregar su vida en la selva boliviana. Bueno, para ir concluyendo, yo quería también hacer una muy breve reflexión, y tiene que ver con algo que nosotros tuvimos la oportunidad de ver en este video del canal Encuentro, y tiene un poco relación con el tema Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Muchas veces en la historia oficial se intenta en cierta medida mostrar un antagonismo claro y contundente entre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, y creo que esto también es importante decirlo. Es prácticamente una falacia pensar en un antagonismo entre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, y como seguramente comentaremos en otro programa, fue el propio Ernesto Che Guevara, de puño y letra, que le escribió una carta a Fidel Castro reconociendo lo importante que fue su figura en todo lo que fue la Revolución Cubana y también el proceso de consolidación revolucionaria. Bueno, Cristian, esta fue nuestra mirada sobre esa fecha trágica del 8 de octubre. En realidad el 8 de octubre es capturado Ernesto Che Guevara y es asesinado al otro día en La Higuera, en ese pueblito perdido en la selva boliviana. Dijimos que vamos a tener actualidad, dijimos que vamos a tener 7 noticias, y esto es lo que vamos a tener en nuestro próximo bloque de 777, siguiendo con Cristian Didier en el programa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.